Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Estamos escuchando el audio, viendo las imágenes a través de Telefórmula del tráiler oficial de este material, de este documento que se estrena próximamente el 28, si no me equivoco, el 28 de septiembre a través de la plataforma Netflix, que es La oscuridad de la luz del mundo, y que pues plantea, muestra la historia pues de este personaje tan polémico, Nazón Joaquín García, autoproclamado apóstol de Jesucristo, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Carlos Pérez Osorio es el responsable de este filme, ha sido responsable de otros como Marisela Escobedo, las tres muertes de Marisela Escobedo y Los Tigres del Norte, historias que contar. De todos estos materiales hemos hablado aquí en este espacio y este en particular pues no podía ser la excepción. Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás? ¿Bien? La invitación. Sí, bien, pues contento con el estreno de mañana. A ver, Carlos, ¿por dónde comenzamos, no? Yo ya tuve la oportunidad de ver el documental, y es un documental que te lleva a reflexionar sobre cualquier cantidad de cosas, ¿no? A mí lo que me gustaría comenzar preguntándote es dónde surge la idea de presentar esta historia a través de los testimonios de estas Jane Does, que son estas mujeres que acusaron al propio Nazón Joaquín García de abuso sexual, entre otros señalamientos también muy, muy complicados. ¿De dónde surge la idea? ¿Quién te lo encarga? ¿Es un encargo de alguien o es de la curiosidad tuya como realizador de presentar una historia así? Sí. ¿Tienen que ver las Jane Does? ¿Te buscaron? ¿Cómo surge la historia? No, pues mira, en el 2020 estábamos ya por lanzar Marisela Escobedo, lo habíamos terminado, y Laura Waldenberg, que es una de las productoras, y yo nos pusimos a platicar de qué queríamos hacer después, ¿no? La experiencia con Marisela Escobedo fue muy importante, ¿no? Nos gustó mucho trabajar juntos, ¿no? A mí, a Laura Ivonne Gutiérrez, que es la otra productora, y queríamos ver qué seguía, ¿no? Y justo en una de esas pláticas estaba en las noticias el arresto de Nazón Joaquín, ¿no? En California. Y nos preguntábamos por qué un líder de una iglesia en México estaba siendo arrestado en California. Nos preguntábamos quiénes eran estas víctimas o denunciantes anónimas, ¿no? Y qué estaba pasando y quiénes eran. Entonces, de una plática de pandemia, ahora sí, pues nos echamos una investigación de 3 años, ¿no? Para realmente meternos y entender qué estaba pasando. No teníamos ni idea de lo que íbamos a encontrar después. Y vaya que encontraste varias cosas, ¿no? Sí. Entre estas cosas, los testimonios de estas mujeres. Háblanos un poco de ellas. Claro. Pues mira, son 5 denunciantes anónimas. La figura de Jane Doe se les da en el sistema de justicia de Estados Unidos para protegerlas, ¿no? Como testigos protegidos. El acceso con ellas fue muy difícil, ¿no? Nos pusimos en contacto con su abogada, con Jonati Yedizian, para platicarles un poco de lo que queríamos hacer, de lo que estábamos investigando y sobre todo que nos interesaba que su voz estuviera en el documental, porque se hacen periodismo, se hacen documentales, se hacen cosas, pero realmente no se les pregunta a ellas qué quieren, o sea, qué quieren, qué sienten. Y para nosotros era muy importante que ellas tuvieran agencia en esta historia, que ellas marcaron, ¿no? el destino de la iglesia, de cierta manera. Y ellas fueron las que hicieron que Nazón Joaquín ahorita esté en la cárcel. Entonces fue una relación de poco a poco, ¿no? De tiempo, de paciencia, de hablar con ellas muchas horas, ¿no? Sin saber quiénes eran bien, con las cámaras apagadas, ¿no? De Zoom, por ejemplo, hasta que ya construimos la confianza para que realmente decidiéramos que una de ellas iba a ser la voz por las 5. De manera paralela a la historia de estas 5 mujeres, presentan la historia de esta iglesia, que resulta por demás interesante, un poco choqueante también, te lo tengo que decir, ¿no? ¿Cómo defines tú la Iglesia de la Luz del Mundo? Que pudiste verla desde adentro y desde sus inicios. Es prácticamente una familia, ¿no? Parece sí. Y lo mencionan en el documental, una especie como de realeza, ¿no? Muy, pero muy, muy entrecomillada. Eso fue muy interesante también. Como en el documental también tenemos a la iglesia, ¿no? Nos dieron acceso a
a los templos, a unos bautismos, nos trataron muy bien, ¿no? Tienes testimonio de gente que defiende a... Exacto, a Nazón. de un ministro que se llama Ruperto Castillo. Nos trataron muy bien, entendieron lo que estábamos haciendo y nosotros también les decíamos que era muy importante que su voz estuviera ahí porque vamos a escuchar los dos lados de la historia, ¿no? Y los que defienden a Nazón Joaquín y lo consideran inocente. Pero mira, esta iglesia se funda en 1926, ¿no? Por el abuelo de Nazón, que es Aarón Joaquín. Después está Samuel Joaquín y a la muerte de Aarón y a la muerte de Samuel toma el apostolado Nazón Joaquín. Entonces son 100 años casi de la iglesia, ¿no? Y lo que encontramos, pues además de los testimonios, ¿no? Y de todo el abuso sistemático que los líderes ejercieron sobre todas estas mujeres, también encontramos una comunidad muy sólida, muy solidaria, con mucha hermandad, que lograron hacer un templo como el que tienen en la sede, ¿no? Lo hicieron ellos, con sus manos. Y la verdad es que es una secuencia que a mí me gusta mucho. Sin recibir ningún tipo de, Claro, de compensación económica, ¿no? En una parte de Guadalajara nada favorecida, ¿no? Por servicios, ¿no? Por los gobiernos, lograron en esa parte de Guadalajara, en el oriente, establecer una colonia muy bonita, muy digna, ¿no? Que es la hermosa provincia, a la cual muchas de las sobrevivientes y la gente que se salió nos cuentan que extrañan, ¿no? Extrañan esa solidaridad, esa comunidad, porque al final, al irse en contra del apóstol, o bueno, denunciando las cosas que hizo el apóstol, perdieron todo, ¿no? Perdieron vínculos familiares, perdieron su comunidad, perdieron su fe, la espiritualidad. Es muy complejo. O sea, en esta historia creo que no hay blancos y negros, no hay mucho en medio. Está llena de matices, ¿no? Uno de ellos es esto que también lleva a la reflexión de ver el poder de la fe, sí, ¿no? Pero también el poder que da la fe, o el poder que le brinda a alguien que sabe manejar la fe, claro, ¿no? Y resulta también muy choqueante por ver cómo toda esta gente que pertenece a la iglesia, gente además también que resulta pues muy inocente, ¿no? Que tiene ciertas necesidades humanas o carencias humanas que encuentra pues de alguna manera dentro de esta fe de esta iglesia y de estos personajes que logran llenar esos vacíos en la gente, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo funciona esta iglesia, ¿no? Yo creo, y uno de los objetivos del documental era que terminando de verlo pudieras entender o tener empatía, ¿no? Por la gente que sale acá, porque todos tenemos estas necesidades, ¿no? De pertenencia. ¿Te refieres empatía a la gente que pertenece a la iglesia, ¿no? A todo mundo, ¿sabes? Porque al final, como te digo, Ruperto, por ejemplo, ¿no? Es una persona que cree tiene su fe, ¿no? Y tiene derecho de creer en lo que él quiera, por ejemplo. Donde todo se complica, digamos, es en la doctrina de la elección, ¿no? Que es como el eje fundamental de la iglesia, en donde Dios envió a este apóstol, ¿no? Para salvar al pueblo elegido. Y ahí es donde el apóstol pues abusa de su poder, ¿no? Y de la doctrina que se ha construido durante estos 100 años. Pero al final, como tú estás diciendo, todos tenemos esas necesidades de pertenencia, de identidad, de comunidad, de amor, de sentirnos queridos, ¿no? Y eso es lo que también hace tan duro, por ejemplo, como para uno de los sobrevivientes que se llama Karen León, perderlo todo por denunciar en 1997 a Samuel Joaquín. La familia la corta relaciones completamente con ella y ella tiene que vivir en el exilio, prácticamente, ¿no? Por salir a decir la verdad. Entonces, pues sí, es muy complicado, ¿no? Yo espero que también en este documental la gente pueda verse reflejada de alguna manera, ¿no? Y decir, no es tan diferente tal vez algo que yo estoy viviendo o alguien que conozco esté viviendo, ¿no? También me deja claro que la línea es muy delgada entre una religión y una secta, ¿no? Es muy delgada. No sé si tú tuviste también oportunidad de ver, de apreciar esa línea tan delgada, ¿no? Sí, la realidad es que los apóstoles son adorados, ¿no? Eso es así. Tú lo puedes ver en todos los templos, son las siglas de Nazón Joaquín García las que están en el templo, ¿no? Si bien es una fe cristiana, pentecostal, evangélica, Nazón es el protagonista, ¿no? De todo. Desde la vestimenta, ¿no? En donde los chalinas traen las iniciales de Nazón, los templos,
las figuras, las cosas que venden, pues eso ahí es donde ya rayan en otras cosas. Y la manera en cómo viven, ¿no? O cómo vivía él antes de ser arrestado, ¿no? Las atenciones que recibía por parte de las personas que ellos seleccionaban para que los atendieran, ¿no? A mí me parecía prácticamente inverosímil creer que esto pudiese ser, ¿no? O sea, ¿cómo creció él también como hijo? Se referían a él como príncipe, ¿no? Sí. Lo dicen ahí, y así fue tratado, ¿no? Claro, y una familia real, imagínate. Lo dice, me parece, Joel Silva en el documental que, gran parte de las ofrendas que se dan van directamente para el uso de los apóstoles, ¿no? Y vivían una vida de muchísimos lujos. Y Naasón creció pues ya en ese privilegio, en ese lujo de ser hijo del siervo de Dios, ¿no? Y pues los testimonios del tipo de persona que era Naasón pues lo marcan así, como una persona prepotente, ¿no? Como una persona grosera, como una persona que sabía del poder que tenía y que, pues bueno, usó estas cosas justo para su beneficio personal y para tratar hasta de superar al padre, ¿no? Te decía yo que me llamaba mucho la atención también el lenguaje corporal de estos personajes, ¿no? Es un lenguaje que se acerca a cualquier tipo de cosas menos a lo espiritual, ¿no? O sea, es algo que pude percibir, ¿no? Sí, o sea, pues, reflejan cualquier tipo de cosas, pero nada que ver con lo espiritual, ¿no? Desde fuera, yo también lo percibo así, ¿no? Como la grandeza, el personaje, el protagonista, ¿no? El ícono de adoración. Desde dentro lo ven como un padre y lo ven como el predicador, ¿no? Y el que está expandiendo el evangelio de la Iglesia de la Luz del Mundo. Depende de dónde lo veas también, es cómo tú percibes la figura de los apóstoles. Es cierto que dentro de sus planes estaba crear un partido político. Sí. Pues sí, siempre han estado como involucrados en la política. Sí, lo dejas ver también en el documental. Sí, ¿no? como que para donde van los vientos políticos un poco la luz del mundo va, que también pues no es tan diferente a otros grupos, ¿no? A otras ciudades. O sea, ellos necesitan servicios, necesitan un montón de cosas, pero sí hay muchos senadores, bueno, hay senadores, hay diputados de la luz del mundo, mismos que pues facilitaron lo de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Todo lo que pasó en... ¿Qué cosa? En el 2019, ¿no? Ese evento, ¿no? 4 meses antes de que lo arrestaran. Qué impresión. Mucho se habló de ese 4 meses antes que lo arrestaran. Resulta también curioso, ¿no? Sí, un par de meses. Sí, un par de meses. Sí, que después de él, digamos así, el pináculo, ¿no? De este hombre estar en Bellas Artes siendo reconocido y además rodeado de gente pues importante, ¿no? Claro. En la agenda nacional. Meses después fuera arrestado en California. Claro, lo que parece, porque también hay una mística que se ha generado él mismo, ¿no? Que no necesariamente corresponde a la realidad, ¿no? No es que sea un personaje tan relevante a nivel nacional. Hay toda una investigación de lo que pasó en Bellas Artes, ¿no? De cómo presentaron los documentos, de cuándo sacaron las invitaciones con la cara de Naasón, ¿no? Que ya fue después de que les aprobaron el evento. Lo que se comunicó adentro de la iglesia como que fue un evento para él, para que vieran su grandeza, y lo que se comunicó para afuera, ¿no? Entonces eso lo que obedeció fue a ponerlo en la agenda nacional, ¿no? Como un personaje relevante, y para dentro de la luz del mundo que vieran, claro, nuestro líder es reconocido por todo el mundo, y que en Estados Unidos estuviera en medio de una investigación por la Fiscalía de California por 19 delitos, ¿no? Entre ellos violación de menores de edad. Sí, no. Impresionante. Se me acaba el tiempo, Carlos, y se me quedan cualquier cantidad de dudas sobre la mesa, pero lo importante es invitar a la gente a que lo vea. Próximo 28 de septiembre, ahí está La Oscuridad de la Luz del Mundo, y espero pues verte pronto, Carlos, aquí para seguir hablando de tu trabajo. Muchas gracias. Felicidades por esto. Gracias. Gracias a ti. Ahí está Carlos Pérez Osorio, y bueno, échele un ojo y ahí me comenta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.